Hoy te invito a viajar a través del tiempo para explorar la lucha de muchas mujeres a lo largo de la historia, específicamente de la antigua Grecia. Analizar sus roles y las dificultades que han enfrentado y siguen enfrentando desde temas tan someros como el fútbol femenino hasta la búsqueda de la equidad y la justicia, dando relevancia en esta ocasión a las antiguas poetas y filósofas a través de la Grecia arcaica, clásica y helenística. Empezamos con Safo y su poesía. Conocida como la poetisa, desafió convenciones de su época al expresar la perspectiva femenina a través de la poesía lírica. Su valentía abrió el camino para que las mujeres tuvieran voz en el mundo de las letras, un ejemplo inspirador de cómo las mujeres han desafiado las normas sociales. Mientras la mitología griega destacaba a mujeres poderosas, la realidad era distinta. Las mujeres estaban marcadas por la subordinación y la inferioridad de género. En la Grecia arcaica, Safo se erige como un modelo desafiante femenino de fortaleza por poner sobre la mesa que la capacidad intelectual de las mujeres existía y era además capaz de crear grandes y bellas cosas. Lamentablemente, la mayoría de sus obras se perdió y solo se han conservado pequeños fragmentos. Se estima que escribió un gran número de poemas líricos y canciones, de las cuales sabemos gracias a las citas en el trabajo de otros autores. Esto es un recordatorio de que la lucha por la equidad no es un fenómeno reciente, sino una batalla que ha perdurado a lo largo de la historia. La ola de la escuela pitagórica, que surgió también en esta era y se extendió por Grecia y toda Italia a través de las distintas eras de la historia, fue abundante en mujeres. De las filósofas pitagóricas más importantes encontramos a Teano, Damo, Tímica, Filtis, Ocelo, Eselo, Quilónide, Mía, Tirsenis, entre muchas otras que no estoy mencionando. Se dedicaron a vivir una vida dentro de una secta, según los preceptos pitagóricos y sociales de su época. Se distinguían por ser mujeres sabias, sencillas, pensantes y valientes. Escribían poemas y preceptos femeninos basados en su rol, su cultura y sus tradiciones. En esta misma era, la obra Antígona, escrita por Sófocles, destaca el conflicto entre la ley divina y la ley humana. La relevancia de esta obra en la lucha por la equidad es un desafío patriarcal, llevado a cabo por Antígona a su tío Creonte. Su lucha por la justicia y los valores morales reflejó la capacidad a la que las mujeres podían aspirar para defender sus principios éticos, aceptando con valentía las consecuencias. Esta obra destaca la valentía de Antígona como un personaje heroico, que a pesar de su tragedia se mantiene firme en sus convicciones y valores. Sin llegar a ser una obra per se feminista, ha contribuido a desafiar las nociones tradicionales de género y abrir la puerta a la discusión sobre el papel de la mujer en la sociedad, preludiando ideas feministas. Otra obra es Lisístrata, de Aristófanes, la cual narra cómo las mujeres de Atenas y Esparta se unen para poner fin a la guerra del Peloponeso, negándose a tener relaciones sexuales con sus hombres. Lisístrata y las mujeres de la obra utilizan su deseo sexual como una herramienta de negociación para lograr la paz, lo que subraya su capacidad de utilizar sus roles tradicionalmente asociados con la feminidad para lograr un objetivo político. Es una obra relevante para la lucha femenina, porque su autor decidió desafiar las expectativas de género de su época al retratar a las mujeres como agentes de cambio en la esfera política desde una perspectiva cómica y satírica. Dentro de la misma era, existieron grandes diferencias en las realidades, comportamientos y regulaciones que experimentaban las mujeres en distintas polis, en específico las espartanas y atenienses. En Esparta, las mujeres tenían un papel más activo y disfrutaban de más derechos en comparación con las mujeres atenienses. Esto se debía a la creencia de líderes como Licurgo, quien reconocía la importancia de las mujeres para la supervivencia y el éxito de la ciudad. Sin embargo, a pesar de sus derechos, las mujeres espartanas perdieron ciertos aspectos de su feminidad al ser tratadas únicamente como activos dentro de la sociedad y se les privó del desarrollo del amor maternal tanto a ellas como a su descendencia. En Atenas, a pesar de las numerosas limitaciones que enfrentaban las mujeres, lograron preservar su toque femenino. Las diferencias entre hombres y mujeres afectaron su desarrollo intelectual y social, reprimiendo su crecimiento y su evolución. Fue a finales de esta era cuando el legislador ateniense y poeta Solón aplicó reformas que, sin ser antifeministas, son consideradas desfavorables para las mujeres. Solón utilizó una clasificación de mujeres donde se les organizaba por categorías respecto a la visión de la sociedad y partiendo de esta clasificación se sumaban o quitaban privilegios, lo cual obviamente no brindaba igualdad de derechos para todas las mujeres. Probablemente esta haya sido una de las razones del por qué la presencia y participación de la mujer durante la era clásica disminuyó notablemente a comparación de la ya revisada arcaica y la helenística que se verá más adelante. O hay otros factores como los ideales culturales y filosóficos que desarrollaron y consolidaron ideas que enfatizaban
la división de roles y responsabilidades entre hombres y mujeres. Filósofos como Platón y Aristóteles tenían posturas distintas. Es un hecho que Platón se atrevió a ver a la mujer desde una perspectiva muy distinta a cómo se le percibía en aquel entonces. Haya sido por cuestiones de interés político o funciones de preservación, Platón vio a la mujer como un activo para la formación de su utopía. El diálogo y discurso fúnebre de Aspasia en el Menéxeno ha suscitado un sinfín de dudas y críticas al respecto. Este diálogo, ubicado en la época clásica, donde Atenas brillaba cultural, económica y socialmente, el ser ateniense era un orgullo, y que una mujer participara en actividades políticas era casi impensable. Sin embargo, la figura de Aspasia otorgó un regalo a la mujer de su época. Platón se muestra abierto a la idea de la mujer capaz para participar en la vida pública, la mujer como un ser intelectual virtuoso y digno de admiración moral que alguien que participara activamente en la sociedad debía tener. Aristóteles, por otro lado, sostenía que las mujeres eran inherentemente inferiores en razón, capacidad y hasta genéticamente al hombre, lo que influyó en la percepción de la sociedad. En su obra política escribió teorías y opiniones que justificaron durante siglos la discriminación y opresión a la mujer y las cuales estuvieron vigentes por mucho tiempo. La visión de Aristóteles fue aceptada como una verdad absoluta dentro del patriarcado social que reflejaban las ideas y creencias de la época. A lo largo de la era clásica se introdujeron leyes que restringían todavía más la participación de las mujeres en la vida pública. Como ya se mencionó, uno de estos legisladores era Solón, pero también figuras como Pericles intensificaron las limitaciones políticas y públicas de las mujeres. Esto incluía restricciones sobre su vestimenta, su comportamiento en público, hasta la manera de maquillarse. A medida que Atenas se convertía en una democracia, se introducían leyes que buscaban reforzar los roles tradicionales de género y controlar el comportamiento de las mujeres. Pericles se relacionó sentimentalmente con Aspasia, una mujer extranjera originaria de Mileto, sobre la que escribió Platón en el Menéxeno, conocida por su inteligencia, su capacidad para participar en debates intelectuales y demás. Era influyente en la vida política y cultural de Atenas, sin ser ateniense, y aunque las restricciones a las mujeres eran un reflejo de las creencias y la estructura social de la época, Pericles permitió que Aspasia influyera porque era un gran promotor de la cultura y las artes de su ciudad. Al final, hay que recordar que tanto él como muchos otros hombres vivían y profesaban las ideas que eran comunes y naturales para ellos. La era helenística trajo diversidad cultural debido a la conquista de Alejandro Magno, lo que influyó en las actitudes hacia las mujeres en algunas regiones. Surgieron escuelas como la escéptica, la estoica, la epicurea, la cínica y algunos autores, entre ellos Menage, habla de 65 mujeres influyentes en esta era. Lamentablemente, debido a que nadie le importó durante muchos siglos el legado de la mujer en la filosofía y las ciencias, muchos de estos textos se perdieron o fueron destruidos por la misoginia de algunos académicos que decidieron quitar la autoría a muchas obras considerándolas apócrifas. En esta época, Hiparquia se unió a la escuela cínica, y aunque su legado se limita a fragmentos y menciones en obras de filósofos y escritores, promovió la simplicidad y renunció a las comodidades materiales para vivir de acuerdo con la naturaleza. Ella se ha convertido en inspiración de muchas mujeres a luchar contra viento y marea para defender sus ideales y vivir bajo sus preceptos. La formación del Imperio Romano vino con otra oportunidad para las mujeres de seguir buscando un lugar en el mundo, la filosofía neoplatónica. Hipatia, desde su natal Alejandría, la cual en ese entonces era un centro de conocimiento y cultura, se enfocó en el estudio y la enseñanza de la matemática, astronomía y otras disciplinas de la filosofía neoplatónica. Envuelta en conflictos políticos y religiosos, fue acusada por cristianos de herejía y brujería y brutalmente asesinada, marcando el fin de la filosofía y la ciencia antiguas. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia en la educación igualitaria. Años después surgió otra figura, Macrina la joven, o Santa Macrina. Aunque vivió en el periodo helenístico tardío, su influencia y legado se extienden más allá de esa época. Nacida en Capadocia, perteneció a una familia cristiana prominente que desempeñó un papel importante en la difusión del cristianismo. Estudió las obras de filósofos griegos y cristianos y se interesó en la filosofía y la teología cristiana. Con sus hermanos, Basilio el Grande, Gregorio de Nicea y Pedro de Sebaste, Macrina tuvo oportunidad de desarrollar una profunda comprensión de la fe cristiana y se convirtió en una teóloga por derecho propio. Se estableció en una comunidad monástica que fundó junto con su madre y no se conservan escritos de ella, pero su influencia se encuentra en las obras de Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianceno, donde se destaca la comprensión de la teología y la filosofía cristiana. Sus enseñanzas enfatizaban la importancia de la contemplación
la renuncia a los deseos terrenales y la búsqueda de la unión con Dios. Es considerada una figura clave en el desarrollo del monasticismo. A lo largo de este viaje hemos visto cómo las mujeres han desafiado las normas, resistido la opresión y contribuido al cambio social, desde las poetas y heroínas trágicas, pasando por mujeres espartanas y atenienses, hasta las filósofas, matemáticas y teólogas. La lucha de estas mujeres y su valentía sigue siendo fuente de admiración y siguen marcando un legado. A pesar de los obstáculos, han demostrado una y otra vez su capacidad para destacar y han allanado el camino hacia la equidad. Enfrentaron represalias, restricciones, obstáculos con determinación. Su ejemplo perdura inspirando a todas las personas comprometidas con la lucha por un mundo más justo. Estas mujeres nos recuerdan que esta lucha es larga y continúa, y que cada generación tiene la responsabilidad de avanzar hacia un futuro más equitativo. Es importante conocer el pasado para darle sentido al presente y explicarnos desde el intelecto y no desde el desbordamiento de la pasión y el rencor, el cual puede ser contraproducente si lo que buscamos es una vida de complementariedad. Al comprender las obras y la vida de todas estas mujeres, ayuda realmente a agradecer aún más el despertar, la lucha y la trascendencia de la mujer hasta el día de hoy. Muchas gracias.